racial, sexual, and religious chauvinism to rabid nationalist fervor are beginning not to work. This is who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. Veremos lo importante que es llevar a la mente humana una revolución radical. La crisis es una crisis de conciencia, una crisis en la que ya no podemos aceptar las viejas normas, las viejas pautas, las antiguas estructuras. Y considerando lo que el mundo es hoy en día, con toda la miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresividad y demás males, el hombre es aún como siempre ha sido. Aún es brutal, violento, agresivo, codicioso, y ha construido una sociedad en estos términos. La sociedad de hoy en día está compuesta de una serie de instituciones, desde instituciones políticas, instituciones legales, instituciones religiosas, a instituciones de clases sociales, valores familiares y especializaciones ocupacionales. Es evidente la profunda influencia que estas estructuras tradicionales tienen en formar nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. Y, sin embargo, de todas estas instituciones sociales en las que nacemos, en las que somos dirigidos o que nos condicionan, no parece haber un sistema más dado por hecho y a la vez incomprendido que el sistema monetario. Adoptando casi proporciones religiosas, el sistema monetario establecido existe como una de las formas de fe más incuestionables de nuestro mundo. ¿Cómo se crea el dinero? Los principios que lo gobiernan y cómo afecta realmente a la sociedad no representan los intereses de la gran mayoría de la población.
En un mundo en el que el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta. En un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades prevenibles. Y donde el 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Una cosa está clara. Algo está muy mal. Y si somos conscientes o no de esto, el alma de todas las instituciones, y por tanto de la sociedad misma, es el dinero. Por esta razón, entender la política monetaria es crucial para comprender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, la economía es vista como un tema aburrido y confuso. Complicada terminología financiera, asociada con matemáticas intimidantes, rápidamente detienen a la gente de intentar entenderla. Sin embargo, la verdad es que la complejidad asociada con el sistema financiero es una simple máscara, diseñada para ocultar una de las estructuras sociales más paralizantes que la humanidad haya soportado. Hace unos años, el Banco Central de los Estados Unidos publicó un documento titulado Mecanismos Modernos del Dinero. Esta publicación explica en detalle cómo se crea el dinero, tal y como la utilizan la Reserva Federal y la red global de bancos comerciales que soporta. En la página inicial, el documento expone su objetivo. El propósito de este documento es describir el proceso básico de la creación del dinero en un sistema bancario de reserva fraccional. A continuación, procede a describir el proceso de reserva fraccional mediante diversa terminología bancaria, que podríamos traducir así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero. Entonces llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, $10 billones. La Reserva Federal responde, sí, les compramos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del tesoro. Luego les asigna un valor a estos bonos por $10 billones y los envía a la Reserva Federal. A cambio de esto, la Reserva Federal imprime un montón de papeles con impresionantes dibujos oficiales, solo que esta vez les llama billetes de la Reserva Federal, asignándoles también un valor de $10 billones. La Reserva Federal toma estos billetes y los cambia por bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los $10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo $10 billones al suministro de dinero de los Estados Unidos. Y así de la nada, $10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurre electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe solo en computadores. Así entonces, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Cuando la Reserva Federal compra estos bonos con dinero que básicamente han sido creados de la nada, el gobierno de hecho promete devolver este dinero a la Reserva Federal. En otras palabras, el dinero se crea de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo el dinero o valor es creado de una deuda o de una obligación quedará más clara al continuar con este ejercicio. Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora $10 billones existen en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccional, ese depósito de $10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en Mecanismos Modernos del Dinero, un banco, por requisito legal, debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se mide sobre la afirmación publicada en Mecanismos Modernos de Dinero que dice, bajo las regulaciones actuales, el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacciones del 10%. Esto significa que con un depósito de $10 billones, el 10% o $1 billón es retenido como reserva, mientras los otros $9 billones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos $9 billones son literalmente sacados de los existentes $10 billones depositados. Sin embargo, en realidad,
Lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande, como se expone en mecánica moderna del dinero. Por supuesto que los bancos no pagan la deuda del dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagarés, contratos de préstamos, a cambio de créditos, dinero, para las cuentas de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada simplemente porque hay una demanda de un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Supongamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que, a su vez, esta persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, ya que estos depósitos se convierten en parte de las reservas de los bancos. El 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones, o sea 8.1 billones, están ahora disponibles para nuevos préstamos. Esos 8.1 billones pueden ser prestados y redepositados, creando 7.2 billones adicionales. Después, 6.5 billones, 5.9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero préstamo, puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario puede crearse una burbuja de 9 veces el monto de dicho depósito. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrírsenos una pregunta lógica, pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben, disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente. Inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money, when we create money out of thin air. We have no savings, and yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Por supuesto, no se puede. El sistema de reserva fraccionaria y su expansión monetaria asociada es inherentemente inflacionario, ya que el hecho de aumentar la oferta monetaria, sin existir una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía, degradará siempre la moneda. De hecho, un rápido vistazo a los valores históricos del dólar americano comparado con la oferta monetaria confirma este punto de forma definitiva. La relación inversamente proporcional es obvia. Un dólar de 1913 equivale a 21.60 dólares del 2007. Esto significa un 96% de devaluación desde que se creó la Reserva Federal. Y si esta realidad de inflación perpetua y estructural parece absurda e insostenible, esto no es nada comparado a cómo opera realmente nuestro sistema financiero. Puesto que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda, y deuda es dinero, he aquí un gráfico de la oferta monetaria de Estados Unidos desde 1950 hasta 2006. He aquí un gráfico de la deuda nacional de Estados Unidos durante el mismo periodo. Qué interesante es que las tendencias sean virtualmente las mismas, ya que cuanto más dinero hay, más deuda hay.
Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para decirlo de manera diferente, cada dólar en su billetera es adeudado a alguien por alguien. Ya que, recuerde, la única manera en que el dinero se crea es mediante préstamos. Por tanto, si todos en el país pudieran pagar todos los créditos, incluyendo el gobierno, no habría un solo dólar en circulación. De hecho, la última vez en la historia de Estados Unidos en que la deuda nacional fue completamente pagada fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerrara el Banco Central que antecedió a la Reserva Federal. De hecho, toda la plataforma política de Jackson giraba fundamentalmente sobre su compromiso de cerrar el Banco Central, llegando a declarar que los intentos descarados efectuados por el actual banco de controlar al gobierno no son sino premoniciones de la suerte que le espera al pueblo de los Estados Unidos si se les engañara para perpetuar esta institución o con la fundación de una parecida. Desafortunadamente, este mensaje tuvo una corta vida y los banqueros internacionales triunfaron instalando otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras esta institución exista, la deuda perpetua está garantizada. Hasta el momento hemos discutido la realidad de que el dinero se crea del endeudamiento a través de préstamos. Estos préstamos están apoyados en las reservas bancarias y las reservas derivan de depósitos. Y mediante este sistema de reserva fraccionaria, cualquier depósito puede originar 9 veces el valor original. A su vez, devaluar la oferta de dinero aumenta los precios en la sociedad. Y como todo el dinero es creado por el endeudamiento y circula al azar a través del comercio, las personas se van alejando de su deuda original y se crea un desequilibrio donde las personas son forzadas a competir por trabajo para poder sacar dinero suficiente de la oferta de dinero para cubrir su costo de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto nos pueda parecer, hay todavía una cosa que hemos omitido de la ecuación. Y es un elemento estructural que revela la naturaleza realmente fraudulenta del sistema en sí mismo. La aplicación de intereses. Cuando el gobierno pide prestado dinero a la Reserva Federal o cuando una persona le pide prestado a un banco, casi siempre tiene que devolverlo con un interés primario. En otras palabras, casi cada dólar existente debe ser finalmente devuelto al banco con interés. Pero si todo el dinero es prestado por el Banco Central y se expande por los bancos comerciales a través de préstamos, solo lo que denominaríamos el capital ha sido creado en la oferta de dinero. Así que entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún lado. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, ya que la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá la cantidad de dinero que está disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, porque siempre hace falta nuevo dinero para cubrir el perpetuo déficit inherente al sistema, causado por la necesidad de pagar intereses. Esto también significa que matemáticamente los pagos no realizados y las bancarrotas son literalmente parte integral del sistema, y siempre existirán los pobres bolsillos de la sociedad que sufrirán la peor parte del mismo. Una analogía sería un juego de sillas musicales, ya que cuando la música para, alguien se queda por fuera. Y de eso se trata. Invariablemente se transfiere riqueza verdadera del individuo a los bancos, ya que si uno no es capaz de pagar su hipoteca, ellos toman posesión de la propiedad. Esto es particularmente indignante cuando observamos que no solo el incumplimiento en los pagos es inevitable debido a la práctica de la reserva fraccionaria, sino también por el hecho de que el dinero que el banco le ha prestado en ningún momento ha existido legalmente. En 1969 hubo un juicio en Minnesota que involucraba a un hombre llamado Jerome Daly, que denunciaba la ejecución de su hipoteca por el banco que le había prestado el dinero para adquirir su vivienda. Su argumento era que un contrato de hipoteca requiere que las dos partes, él y el banco, pongan sobre la mesa una propiedad legítima para el intercambio. En lenguaje legal esto se llama contraprestación.
El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, ya que había sido creado de la nada en cuanto se firmó el acuerdo para el préstamo. ¿Recuerdan lo que mecánica moderna del dinero decía sobre los préstamos? Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar letras de cambio a cambio de créditos. Las reservas no cambian debido a las transacciones del préstamo. Sin embargo, los depósitos derivados de los créditos se suman al total de los depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no sale de los activos del banco. El banco simplemente se lo inventa, sin poner nada propio sobre la mesa, excepto una obligación teórica sobre papel. Al avanzar el juicio, fue el turno de declarar del presidente del banco, el señor Morgan, y en el oficio del juez recuerda que el demandante presidente del banco admitió que en combinación con el Banco de la Reserva Federal realmente creaba dinero y créditos en sus libros al anotarlos en su contabilidad. El dinero y el crédito existían por primera vez cuando ellos los creaban, y el señor Morgan admitió que no había ley o estatuto en los Estados Unidos que les diera derecho a hacer eso. Debe existir una contraprestación legal ofrecida para respaldar el dinero. El jurado concluyó que no había contraprestación legal y estoy de acuerdo. Después añadió también poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y basándose en esto, el tribunal rechazó la petición de ejecución de la hipoteca y Daly pudo quedarse con su casa. Ya que cada vez que el banco le presta dinero, sea para una hipoteca o un cargo a su tarjeta de crédito, el dinero que le dan no solo es falso, sino que es una forma ilegal de contrapartida. Y, por lo tanto, hace el contrato inexistente y le exime de devolver el préstamo, ya que el dinero nunca fue propiedad del banco. Desafortunadamente, estas consideraciones legales son ocultadas e ignoradas, y el juego de transferencia perpetua de la riqueza y deuda perpetua continúa. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, el presidente Lincoln ignoró los préstamos a alto interés que los bancos europeos ofrecían y decidió hacer lo que los padres fundadores abogaban, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se le llamó el Greenback. Poco después de que se tomara esta medida, un documento interno circuló entre los bancos privados norteamericanos y británicos diciendo: la esclavitud no es más que ser propietario del trabajo y lleva consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que sea el capital el que controle el trabajo controlando los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero, pero no podemos permitir el greenback, ya que no lo podemos controlar. La política de reserva fraccionaria perpetrada por la Reserva Federal, que de hecho se ha extendido a la mayoría de los bancos del mundo, es de hecho un sistema de esclavitud moderna. Pensémoslo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se someten a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo puede crearse a base de préstamos, ¿cómo puede la sociedad llegar a estar algún día libre de deudas? No puede, y de eso se trata. Y es el miedo de perder propiedades unido a la lucha por mantener el ritmo que la deuda perpetúa y la inflación inherente al sistema, combinado con la inevitable escasez en la oferta de dinero, a su vez creada por intereses que nunca pueden pagarse, lo que mantiene a los esclavos asalariados subyugados, corriendo en una rueda para hámsters, junto con millones de otras personas, de hecho impulsando un imperio que realmente solo beneficia a la élite que está en la cima de la pirámide. Ya que si lo pensamos bien, ¿para quién trabajamos realmente? Para los bancos. El dinero se crea en un banco e invariablemente acaba en un banco. Ellos son los verdaderos amos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que respaldan. La esclavitud física obliga al amo a alojar y alimentar a la gente. La esclavitud económica obliga a la gente a alimentarse y alojarse a sí misma. Es una de las estafas de manipulación social más ingeniosas jamás creada. Y en su esencia, es una guerra invisible contra la población. La deuda es el arma utilizada para conquistar y esclavizar sociedades, y los intereses son su munición principal. Y mientras la mayoría anda por ahí ajena a esta realidad, los bancos, en complicidad con gobiernos y corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, engendrando nuevas bases, como el Banco Mundial.
y el Fondo Monetario Internacional, mientras a la vez inventan un nuevo tipo de soldado, el sicario económico. Nosotros, los sicarios económicos, somos los responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Trabajamos de diferentes maneras. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos naturales, como petróleo. Después, concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas, pero el dinero nunca llega a ese país. Va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructura, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de ese país y a nuestras corporaciones, pero no llegan a la mayoría de la población. Sin embargo, el país entero adquiere una enorme deuda, tan grande que no pueden pagarla, y eso es parte del plan. En algún punto, los sicarios económicos vamos y les decimos, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda, así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir bases militares en su país, o envíe tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak, o vote a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privaticen las compañías estatales, agua, energía y alcantarillado, vendiéndonos a nosotros las corporaciones estadounidenses o a corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende, y es muy típico que de la forma en que trabajan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan pagarla. Allí ofrecemos refinanciar la deuda con intereses más altos. Exigimos este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad o buen gobierno, que consiste en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus servicios públicos, su sistema educativo, su sistema penitenciario, su seguridad social a corporaciones extranjeras. Así que es un golpe doble, triple, cuádruple. Precedente de los sicarios económicos empezó a principios de los años 50, cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y alrededor del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Una de las ideas de su campaña que implementó era que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán, que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero no queríamos hacer lo que normalmente hacemos, enviar el ejército. En cambio enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, un pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares, fue muy eficiente y en poco tiempo se derrocó a Mossadegh y lo reemplazamos con el Shah de Irán, quien fue muy favorable a nuestros intereses petroleros. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. Aquí en Washington concluimos, eso fue fácil y barato. Esto estableció una nueva forma de manipular países, de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA, y si era atrapado las consecuencias podrían ser muy serias. Entonces se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Cuando Jacobo Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía bananera United Fruit Company, una gran corporación internacional. Arbenz basó su campaña en un lema que decía, queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez que llegó al poder implementó las políticas que harían exactamente eso, devolverle la tierra a la gente.
A la United Fruit Company no le gustó mucho eso, así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente, a los ciudadanos de Estados Unidos, a la prensa de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que Arbenz era una marioneta soviética y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista. En conclusión, de esta campaña de relaciones públicas se derivó la decisión de parte de la CIA y de los militares de eliminar a Arbenz. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales, enviamos todo para eliminarlo. Y así lo hicimos. Y tan pronto lo sacamos de su cargo, el que tomó el control después de él, básicamente volvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a la United Fruit Company. Ecuador estuvo controlado durante muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia brutales. Cuando se convocaron elecciones verdaderamente democráticas, Jaime Roldós se presentó como candidato. Su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a los ecuatorianos. Y ganó, por un muy amplio margen, y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldós, a corromperlo, a persuadirlo. Se le dijo, puede volverse muy rico si usted y su familia juegan nuestro juego, pero si continúa con sus políticas tendrá que irse. No quiso escuchar. Fue asesinado. Apenas el avión se estrelló, toda el área fue acordonada. Los únicos autorizados a entrar fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, 2 de los testigos clave murieron en accidentes de auto antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvimos ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de Estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se dejó comprar. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático, era un hombre que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo me dijo, mira Juan, me llamaba Juanito, mira Juanito, no necesito el dinero, lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnicen a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de los panameños. Eso es lo que quiero. Déjame en paz, no trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente yo sea el próximo, pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay evidencias de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en el último momento, antes de subir al avión, una grabadora que contenía una bomba. Resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años, años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor sin cesar. Tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En 1998 Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo eso.
Chávez se enfrentó a los Estados Unidos y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. En el año 2002 se organizó un golpe de Estado, que no tengo ninguna duda, así como la mayoría de la gente, de que la CIA estuvo detrás de esto. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles, a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabe, si consigue unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a expandirse rápidamente, excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente, y la gente lo apoyó fuertemente, de manera que pudo superar el golpe, y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y de convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para básicamente adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser sobornados, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los líderes o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y, por supuesto, se ajusta a las instrucciones, porque el nuevo presidente sabe lo que pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudimos llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos arduamente. Tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó, pero conocía el sistema. Así que en 1991 enviamos tropas y vencimos al ejército iraquí. Creímos que en ese momento Saddam aceptaría nuestras condiciones. Por supuesto, podríamos haberle eliminado en esa oportunidad, pero no quisimos, porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo. Pensamos que podría controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros. Y con su ejército debilitado, aceptaría. Así que los sicarios económicos vuelven en los 90, pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito, todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo las casas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no le convencieron. Los chacales tampoco pudimos con él esta vez. Enviamos de nuevo a los militares y se completó el trabajo y lo derrocamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es un muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí, los chacales también. Como medida final enviamos al ejército y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente. Es clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa para extender la civilización o alguna religión, algo así, que siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea de que vivimos de los beneficios de este imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo que nunca en la historia. Entonces uno debe preguntarse, bueno, si esto es un imperio, entonces, ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes de los Estados Unidos no son emperadores. Un emperador es alguien a quien no se elige, no sirve por un tiempo limitado y no responde ante nadie esencialmente. Así que no podemos calificar a nuestros presidentes de eso. Pero tenemos lo que yo considero lo equivalente a un emperador, y es lo que yo llamo corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de hombres que dirigen las grandes corporaciones y realmente actúan como el emperador de este imperio. Controlan los medios, ya sea directamente o por medio de la publicidad. Controlan a la mayoría de los políticos porque financian sus campañas a través de las corporaciones o mediante contribuciones personales que proceden de las mismas. Nadie les elige, no sirven por un periodo limitado y no responden ante nadie.
Y en la cima de la corporatocracia, uno no puede realmente saber si la persona trabaja para una corporación privada o para el gobierno, porque se turnan entre uno y otro constantemente. Así que tenemos a un sujeto que un instante es presidente de una compañía de construcción como Halliburton y al siguiente instante es vicepresidente de los Estados Unidos, o al presidente, que estaba antes en el negocio del petróleo. Y esto es cierto para los demócratas como para los republicanos. Tenemos el mismo movimiento de ida y vuelta a través de la puerta giratoria. Y de algún modo, nuestro gobierno es invisible gran parte del tiempo. Y una y otra vez es la corporatocracia la que forja las políticas del gobierno, y luego las presenta al gobierno y se convierten en políticas estatales. Es una relación increíblemente estrecha. Esto no es ninguna teoría de conspiración ni nada parecido. Esta gente no tiene que juntarse a conspirar para hacer cosas. Trabajan todos bajo un supuesto fundamental: maximizar los beneficios sin importar el costo social o medioambiental. Este proceso de manipulación por parte de la corporatocracia, mediante el uso de la deuda, el soborno y el derrocamiento político, se llama globalización. Igual que la Reserva Federal mantiene al público estadounidense en una posición de servidumbre forzada mediante la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el FMI juegan este papel a escala global. La trampa básica es simple: provocar el endeudamiento de un país, bien por su propia imprudencia o corrompiendo al líder de ese país, para luego imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural, que a menudo consisten en lo siguiente: devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, lo mismo ocurre con todo lo asociado a ella. Esto pone los recursos nativos a disposición de los países depredadores a una fracción de su valor real. Grandes recortes en la financiación de programas sociales, que habitualmente incluyen la educación y el sistema de salud, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas públicas. Esto significa que sistemas socialmente importantes pueden ser adquiridos y regulados por corporaciones extranjeras que buscan beneficios. Por ejemplo, en 1999 el Banco Mundial instó al gobierno boliviano a vender el sistema público de aguas de su tercera ciudad más grande a una subsidiaria de la corporación estadounidense Bechtel. En cuanto esto ocurrió, las facturas del agua para los ya empobrecidos residentes se dispararon. No fue hasta que hubo una revuelta popular total que se anuló el contrato con Bechtel. También la liberación del comercio o la apertura de la economía eliminando toda restricción al comercio internacional. Esto permite ciertas manifestaciones económicas abusivas, como corporaciones transnacionales importando sus propios productos producidos en masa y vendiendo más barato que la producción local, arruinando así las economías locales. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar créditos y condicionalidades por parte del Banco Mundial, perdió sus grandes mercados de grano debido a la competencia de las importaciones. Hoy, innumerables granjeros están sin trabajo, ya que son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Luego está la creación de numerosas, al parecer inadvertidas, e inhumanas fábricas que explotan a los trabajadores, aprovechando la penuria económica impuesta. Además, debido a la no regulación de la producción, la destrucción medioambiental es perpetua, ya que los recursos del país son a menudo explotados por corporaciones indiferentes mientras vierten grandes cantidades de polución deliberadamente. La demanda judicial medioambiental más grande de la historia se está llevando en nombre de 30.000 ecuatorianos del Amazonas contra Texaco, ahora propiedad de Chevron. Así que es contra Chevron, pero por actividades llevadas a cabo por Texaco. Se estima que es 18 veces más del petróleo que el Exxon Valdez vertió en Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las petrolíferas lo hicieron a sabiendas, lo hicieron para ahorrar dinero y no tener que disponer de los residuos adecuadamente. Además, un rápido vistazo a los resultados de las actuaciones del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar a los países pobres a desarrollarse y aliviar la miseria, no ha hecho más que aumentar la brecha entre riqueza y pobreza, mientras las ganancias corporativas se han disparado. En 1960, la diferencia de salario entre un quinto de la población en los países ricos y un quinto de la población de los países más pobres era de 30-1. En 1998 era de 74-1.
Mientras el PIB global aumentó un 40%, entre 1970 y 1985, el número de pobres aumentó un 17%. Mientras entre 1985 y 2000, el número de los que viven con menos de $1 al día aumentó un 18%. Incluso el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos admitió que el porcentaje de éxito de los proyectos del Banco Mundial es apenas un 40%. A finales de los 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los 30 años siguientes, la pobreza creció del 50 al 70%. El desempleo o subempleo creció del 15 al 70%. La deuda pública aumentó de 240 a 16.000 millones, mientras que la proporción de recursos asignados a los pobres bajó del 20 al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tenía que asignarse al pago de la deuda. Es importante comprender que el Banco Mundial es de hecho un banco de los Estados Unidos, apoyando intereses estadounidenses, ya que Estados Unidos tiene derecho a vetos sobre las decisiones como máximo proveedor de capital. ¿Y de dónde proviene ese dinero? Lo han adivinado. Lo creó de la nada mediante el sistema de reserva fraccionaria. Basándonos en el Producto Interno Bruto, de las 100 mayores economías, 51 son corporaciones, y de ellas, 47 tienen su sede en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son más poderosas económicamente que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras protectoras del comercio se eliminan, las monedas se juntan y se manipulan en mercados flotantes, las economías estatales se derriban en favor de la competencia abierta, en un capitalismo global, el imperio se expande. Se levanta en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y aúlla sobre Estados Unidos y la democracia. No hay Estados Unidos, no hay democracia. Solo hay IBM, ITT y ATT, DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo de hoy en día. ¿De qué cree que hablan los rusos en sus consejos de Estado de Karl Marx? Sacan sus gráficos de programación lineal, teorías estadística, soluciones de mínimos y máximos, y computan la probabilidad de precio-costo de sus transacciones e inversiones exactamente igual que nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías. El mundo es un complejo de corporaciones, inexorablemente determinado por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio. Un puñado de poderes económicos está tomando el control del mundo. Poderes que dominan los recursos naturales que necesitamos para vivir, mientras controlan a la vez el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial, basado no en la vida humana, sino en el poder financiero y corporativo. Y mientras la desigualdad crece, naturalmente más y más gente se desespera. Así que el establecimiento se ha visto obligado a idear una nueva manera de tratar con cualquiera que desafíe el sistema. Es el nacimiento del terrorista. El término terrorista es una distinción vacía diseñada para cualquier persona o grupo que decida desafiar al establecimiento. No hay que confundir esto con la ficticia Al-Qaeda, que era de hecho el nombre de una base de datos de los mujahidines apoyados por Estados Unidos en los años 80.
En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la llamada guerra global contra el terrorismo. Según el Centro Nacional de Antiterrorismo, en 2004 apenas 2.000 personas murieron internacionalmente por actos terroristas. De ese número, 70 eran estadounidenses. Usando este número como promedio, lo que es extremadamente generoso, es interesante notar que el doble de gente muere de alergia al maní cada año que a causa de actos terroristas. Al mismo tiempo, la causa principal de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades coronarias, que matan a unas 450.000 personas al año. Y en 2007, la asignación de fondos gubernamentales para la investigación de este problema fue de unos 3.000 millones. Esto significa que en 2007 el gobierno gastó 54 veces más para evitar el terrorismo que para prevenir la enfermedad que mata 6.600 veces más gente anualmente que el terrorismo. Sin embargo, como los nombres terrorismo y Al-Qaeda aparecen arbitrariamente en cada reporte de noticias, en relación con cada acción contra intereses estadounidenses, el mito no para de crecer. En 2008, el fiscal general de Estados Unidos propuso que el Congreso declarara oficialmente la guerra contra la fantasía, sin mencionar que desde julio de 2008 hay ahora más de 1 millón de personas en la lista de gente a vigilar por terrorismo en los Estados Unidos. Estas llamadas medidas antiterroristas, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social y todo que ver con preservar el establecimiento. Entre el creciente sentimiento antiestadounidense, tanto a nivel nacional como internacional, que está fundado legítimamente en la expansión del imperio corporativo de codicia que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se reúnen en la oscuridad a medianoche o gritan "Alá es grande" antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5.000 y trabajan en las posiciones más altas del gobierno y del mundo de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos un sistema de codicia y corrupción que tiene tanta inercia y poder? ¿Cómo paramos este aberrante comportamiento de grupo que no siente compasión alguna por los millones de personas masacradas en Irak y Afganistán, para que la corporatocracia pueda controlar los recursos energéticos y la producción de opio para beneficio de Wall Street? ¿Cómo detenemos un sistema de codicia y corrupción que condena a las poblaciones pobres a ser explotadas para beneficio de Madison Avenue? ¿O en el que ingenieros señalan falsos ataques terroristas por pura manipulación? ¿O que generan modelos de operación social que llevan inherentemente a la explotación? ¿O que sistemáticamente reduce las libertades civiles y viola derechos humanos para protegerse a sí mismos de sus propias carencias? ¿Cómo tratamos con las numerosas instituciones encubiertas como el Consejo para Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Grupo Bilderberg, u otros grupos elegidos antidemocráticamente que a puerta cerrada confabulan para controlar los elementos políticos, sociales, financieros y medioambientales de nuestras vidas? Para encontrar la respuesta, debemos primero encontrar la verdadera causa subyacente, ya que el hecho es que los grupos basados en egoísmo, corrupción, poder y beneficios no son el verdadero origen del problema, son los síntomas.
Mi nombre es Jack Fresco y soy diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy interesado en la sociedad y en desarrollar un sistema que sea sostenible para todo el mundo. Primero, la palabra corrupción es una invención monetaria. Ese comportamiento aberrante, comportamiento destructivo para el bienestar de la gente. De lo que se trata es de comportamiento humano. Y el comportamiento humano parece estar determinado por su entorno. Es decir, que si uno crece con los indios seminoles desde bebé y nunca ve otra cosa, sostendrá ese sistema de valores. Y lo mismo vale para naciones, individuos o familias que tratan de adoctrinar a sus hijos en la fe particular de su país y hacerles sentir que son parte de eso. Y construyen una sociedad a la que llaman establecida. Establecen un punto de vista que funcione y tratan de perpetuar eso. Mientras que todas las sociedades son en realidad emergentes, no establecidas. Así que luchan contra las nuevas ideas que pueden interferir con el establecimiento. Los gobiernos tratan de perpetuar lo que les mantiene en el poder. A la gente no se le elige para un cargo político para que cambie cosas. Se les elige para que mantengan las cosas como están. Así pues, el fundamento de la corrupción está en nuestra sociedad. Quiero dejar esto claro. Todas las naciones son básicamente corruptas porque tienden a conservar las instituciones existentes. No pretendo ni elevar ni degradar a todas las naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, el sistema de libre empresa y todas las demás subculturas son la misma. Son todas fundamentalmente corruptas. La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la necesidad de autopreservación. Tanto si hablamos de corporaciones, religiones o el gobierno, el interés primordial es preservar la propia institución. Por ejemplo, lo último que una compañía petrolera querría nunca es el uso de una energía que escape a su control, ya que eso haría a la compañía menos relevante para la sociedad. Igualmente, la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética fue una manera de preservar y perpetuar la hegemonía económica y global establecida por los Estados Unidos. De forma similar, las religiones condicionan a la gente para que se sienta culpable por inclinaciones naturales, alegando cada una de ellas ofrecer el único camino al perdón y la salvación. Y en el corazón de esta autopreservación institucional está el sistema monetario, ya que es el dinero el que provee los medios para la supervivencia y el poder. Por tanto, igual que una persona pobre se podría ver obligada a robar para sobrevivir, es una inclinación natural hacer lo que sea necesario para continuar con los beneficios de una institución. Esto hace inherentemente difícil que las instituciones con ánimo de lucro cambien, ya que pone en riesgo no solo la supervivencia de grandes grupos de gente, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con opulencia y poder. Por tanto, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin importar su relevancia social, está en gran parte arraigada en la necesidad de dinero o beneficios. ¿Qué gano yo con esto? Es lo que piensa la gente. Y por lo tanto, si un hombre hace dinero vendiendo un cierto producto, entonces cambiará la existencia de otro producto que pueda amenazar su institución. Y las personas no tienen confianza en el prójimo. Un tipo se acercará a ti diciendo, tengo justo la casa que estaba buscando. Es un vendedor. Cuando un médico dice, pienso que hay que sacarle el riñón, no sé si está intentando pagar un yate o si hay que extraerle el riñón. Es difícil en el sistema monetario confiar en las personas. Si usted viene a mi negocio y yo le digo, esta lámpara es muy buena, pero la lámpara del negocio de al lado es mucho mejor, mi negocio no durará mucho tiempo. No funcionará. Si fuera ético, no funcionaría. Así que cuando dice que la industria se preocupa por la gente, eso no es verdad. No pueden permitirse ser éticos. Así que su autoestima no está hecha para atender el bienestar de la gente. Si usted todavía no lo entiende, no habrá subcontratación de trabajos si se preocupan por la gente.
La industria no se preocupa. Solo contratan a la gente porque esa labor todavía no se ha automatizado. Así que no hablen de decencia o ética. No podemos permitirnos eso y aún así continuar en el negocio. Es importante señalar que cualquiera que sea el sistema social, sea fascista, socialista, capitalista o comunista, el mecanismo subyacente sigue siendo el dinero, el trabajo y competencia. La China comunista no es menos capitalista que los Estados Unidos. La única diferencia es el grado de intervención estatal en la economía. La realidad es que el monetarismo, por así decirlo, es el verdadero mecanismo que dirige los intereses de todos los países del planeta. La variante más agresiva y dominante del monetarismo es el sistema de libre empresa. La perspectiva fundamental, tal y como fue planteada por los primeros economistas del libre mercado como Adam Smith, es que el interés individual y la competencia llevan a la prosperidad de la sociedad. La competencia crea incentivos que motivan a la gente a perseverar. Sin embargo, de lo que no se habla es cómo de una economía basada en la competencia lleva invariablemente a la corrupción estratégica, consolidación del poder y la riqueza, estratificación social, parálisis tecnológica, explotación laboral y al final a una forma encubierta de dictadura a cargo de una élite rica. La palabra corrupción es definida con frecuencia como perversión moral. Si una empresa lanza desperdicios tóxicos al océano para ahorrar dinero, la mayoría de la gente reconocerá que es un comportamiento corrupto. En un nivel más sutil, cuando Walmart se radica en una pequeña ciudad y fuerza el cierre de pequeños negocios que no pueden competir, aparece una zona gris. Pero, ¿qué es exactamente lo que Walmart está haciendo mal? ¿Por qué deberían preocuparse por los negocios familiares que destruyen? Pero más sutil aún, cuando una persona es despedida de su trabajo debido a que se inventó una nueva máquina que puede hacer el trabajo por menos dinero, las personas tienden a aceptar eso como así son las cosas, sin ver la inhumana corrupción inherente a esa acción. Porque el hecho es que, ya sea arrojando un desperdicio tóxico, monopolizando el mercado o reduciendo la fuerza laboral, el motivo es el mismo: beneficios. Existen diferentes grados del mismo mecanismo de autoprotección que siempre coloca el bienestar de la gente por debajo de la ganancia. Por consiguiente, la corrupción no es solo un subproducto del monetarismo, es su verdadero fundamento. Y mientras muchas personas reconocen esta tendencia en uno u otro grado, la mayoría continúa ignorando las amplias ramificaciones de tener este tipo de mecanismo egoísta como la mentalidad guía en la sociedad. Así que ya ven, la corrupción es inherente al sistema. Estamos todos enfadándonos unos a otros y no podemos esperar decencia en estas condiciones. La gente no sabe a quién elegir, piensan en términos de democracia, lo cual no es posible en la economía basada en el monetarismo. Si usted tiene mucho dinero para postularse a un cargo público en el gobierno y lo obtiene, eso no es democracia. Sirve a aquellos en posiciones de ventaja, así que siempre es una dictadura de una élite, la de los más ricos. Es interesante notar cómo, al parecer, personalidades desconocidas aparecen mágicamente en la escena como candidatos presidenciales. Luego, antes de que uno se dé cuenta, le dan a elegir entre un pequeño grupo de personas extremadamente ricas quienes sospechosamente tienen la misma visión social. Obviamente, es un chiste.
Las personas que aparecen en las papeletas de voto están ahí porque se ha decidido con anterioridad que son aceptables por parte del establecimiento financiero, que son los que en realidad manejan el circo. Sin embargo, muchos de los que comprenden la ilusión democrática frecuentemente piensan, si tan solo tuviéramos un político honesto y ético en el poder, entonces estaríamos bien. Bueno, aunque esta idea parece razonable, según nuestra visión establecida del mundo, es desafortunadamente otra falacia. Ya que cuando consideramos lo que es realmente importante, la institución de la política y por consiguiente los mismos políticos no tienen ninguna relevancia real en absoluto sobre lo que hace funcionar nuestro mundo y nuestra sociedad. No son los políticos los que pueden solucionar problemas. No tienen capacidad técnica. No saben cómo solucionar los problemas. Incluso si fueran sinceros, no sabrían resolver problemas. Son los técnicos los que producen las plantas de desalinización. Son los técnicos los que producen la electricidad. Los que le dan vehículos motorizados. Los que calientan la casa y la refrigeran en verano. Es la tecnología la que resuelve los problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver problemas debido a que no tienen la formación para ello. Muy pocas personas hoy en día se detienen a considerar qué es lo que en realidad mejora sus vidas. ¿Es el dinero? Obviamente no. El dinero no se come ni se le puede echar al carro para hacerlo correr. ¿Es la política? Todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes, presupuestos y declarar guerras. ¿Es la religión? Por supuesto que no. La religión es apenas un soporte emocional e intangible para aquellos que lo necesitan. El verdadero don que tenemos los seres humanos, que ha sido el responsable por todo lo que ha mejorado nuestras vidas, es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es un lápiz que le permite a uno expresar ideas sobre un papel para comunicarse. La tecnología es un automóvil que nos permite viajar más rápido que con los pies. La tecnología son unas gafas que le permiten ver a quien lo necesita. La tecnología aplicada en sí misma es simplemente una extensión de los atributos humanos, que reduce el esfuerzo físico, liberando a los humanos de una tarea o un problema en particular. Imagine lo que sería su vida hoy sin teléfono, o un horno, o una computadora, o un avión. Todo lo que hay en su casa, que usted da por sentado, desde el timbre hasta la mesa o el lavaplatos, es tecnología. Generada por la creatividad científica de los técnicos humanos, no el dinero, la política o la religión. Esas son instituciones falsas. Escribirle a su congresista es fantástico. A usted le dicen que le escriba a su congresista si quiere que se haga algo. Los hombres de Washington deberían estar a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia del estudio del crimen, y en todos los factores que moldean el comportamiento humano. No tiene que escribirle a un congresista. ¿Qué clase de personas son para ser designados para hacer ese trabajo? El futuro tendrá gran dificultad. Y la pregunta que hacen los políticos es, ¿cuánto va a costar el proyecto? La pregunta no es ¿cuánto va a costar?, sino ¿tenemos los recursos? Y hoy en día tenemos los recursos para darle una casa a todo el mundo. Construir hospitales en todo el mundo. Construir escuelas en todo el mundo. El mejor equipamiento de laboratorio para enseñar y hacer investigación médica. Así que ya ve, tenemos todo eso. Pero estamos en un sistema monetario, y en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que conduce el sistema de ganancia más allá del interés individual? ¿Qué es exactamente lo que mantiene en esencia esa actitud competitiva? ¿Son una alta eficiencia y sostenibilidad? No, eso no es parte de su diseño. Nada producido en nuestra lucrativa sociedad es remotamente sostenible o eficiente. Si lo fuera, no habría una industria de millones de dólares cada año de servicios para automóviles. Ni la vida media de los productos electrónicos sería de menos de 3 meses antes de quedar obsoletos. ¿Es entonces abundancia? Absolutamente no. La abundancia basándonos en las leyes de la oferta y la demanda es algo negativo.
Si una compañía de diamantes encuentra 10 veces más de la cantidad usual en una mina, significa que el suministro de diamantes aumenta, lo que significa que el costo y el beneficio por diamante cae. El hecho es que eficiencia, sostenibilidad y abundancia son enemigos de la ganancia. Por decirlo en una palabra, es el mecanismo de la escasez lo que aumenta las ganancias. ¿Qué es la escasez? Se basa en mantener el valor de los productos. Reducir la producción de petróleo aumenta su precio. Mantener la escasez de diamantes mantiene el precio alto. En la mina de diamantes Kimberley queman diamantes. Están hechos de carbón. Eso mantiene los precios altos. Entonces, ¿qué significa para la sociedad que la escasez, tanto si es manipulada como si es natural, sea algo beneficioso para la industria? Significa que sostenibilidad y abundancia nunca ocurrirán en un sistema de ganancias, ya que simplemente va contra la misma naturaleza de la estructura. Por tanto, es imposible tener un mundo sin guerras o pobreza. Es imposible hacer avanzar continuamente la tecnología a sus estados más productivos y eficientes. Y lo más dramático es que es imposible esperar que los seres humanos se comporten de una forma verdaderamente ética o decente. La gente usa la palabra instinto porque no saben explicar el comportamiento. Se sientan y analizan con su falta de conocimiento y dicen cosas como: los humanos están hechos de una determinada manera. La codicia es algo natural, como si hubieran trabajado en ello durante años. Y no es más natural que vestirse. Lo que queremos hacer es eliminar las causas de los problemas. Eliminar los procesos que producen codicia, intolerancia y perjuicios, y que la gente se aproveche de otros, y el elitismo, eliminando la necesidad de cárceles y asistencia social. Siempre hemos tenido estos problemas porque siempre hemos vivido en la escasez, y el trueque y sistemas monetarios que producen escasez. Si se erradican las condiciones que generan lo que se llama comportamiento social ofensivo, este no existiría. ¿Alguien dice, ¿es algo innato? No, no lo es. La naturaleza humana no existe. Existe el comportamiento humano. Y eso es algo que siempre ha ido cambiando a lo largo de la historia. Uno no nace con intolerancia, codicia y corrupción y odio. Es algo que se adquiere de la sociedad. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria y sufrimiento humano nunca cambiarán en un sistema monetario. O al menos nunca habrá cambios significativos. Vamos a tener que rediseñar nuestra cultura y nuestros valores y tienen que estar en relación con la capacidad de la Tierra de soportarnos, no en opiniones humanas o en nociones políticas de cómo debería ser el mundo o alguna noción religiosa sobre cómo tratar asuntos humanos. Y en eso consiste el Proyecto Venus. La sociedad de la que vamos a hablar a continuación es una sociedad libre de todas las viejas supersticiones, encarcelamientos, prisiones, policía, crueldad y ley. Todas las leyes desaparecerán y profesiones que ya no son válidas desaparecerán, como agentes de bolsa, banqueros, publicidad. Desaparecerán para siempre porque ya no son relevantes. Cuando entendamos que la tecnología ideada por el ingenio humano es lo que libera a la humanidad y aumenta nuestra calidad de vida, entonces comprenderemos que lo más importante en lo que nos debemos enfocar es en la gestión inteligente de los recursos de la Tierra, ya que es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino hacia la prosperidad. Entendiendo esto, podemos ver que el dinero existe fundamentalmente como una barrera frente a estos recursos, ya que virtualmente todo tiene un costo financiero. ¿Y por qué necesitamos dinero para obtener estos recursos? Por culpa de la escasez real o asumida. Normalmente no pagamos por el aire o el agua del grifo, porque existen en tal abundancia que venderlos no tendría sentido.
Así pues, lógicamente, si los recursos y tecnologías aplicables para crear todo en nuestras sociedades, como casas, ciudades y transporte, existieran en tal abundancia, no habría razón para vender nada. Igualmente, si la automatización y la maquinaria fueran tan tecnológicamente avanzadas como para liberar a los humanos del trabajo, no habría necesidad de trabajar. Y con estos aspectos sociales ya cubiertos, no habría tampoco necesidad ninguna de dinero. Así que la pregunta definitiva sigue siendo: ¿tenemos suficientes recursos en la Tierra y conocimiento tecnológico para crear una sociedad tan abundante que todo lo que tenemos ahora estuviera disponible sin una etiqueta de precio y sin la necesidad de someterse a un empleo? Sí, lo tenemos. Tenemos los recursos y la tecnología para implementar esto como mínimo, y la capacidad de elevar el estándar de vida a tal nivel que la gente del futuro echará la vista atrás a nuestra actual civilización y se asombraría de lo primitiva e inmadura que era nuestra sociedad. Lo que el Proyecto Venus propone es un sistema totalmente diferente, actualizado a los conocimientos que tenemos hoy en día. Nunca les hemos propuesto a los científicos el problema de cómo diseñar una sociedad que elimine los trabajos aburridos y monótonos, que elimine los accidentes de transporte, que permita a la gente tener un alto nivel de vida, que elimine los venenos de nuestros alimentos, que nos dé otras fuentes de energía que sean limpias y eficientes. Podemos hacer todo eso. La gran diferencia entre una economía basada en recursos y un sistema monetario es que la economía basada en recursos se preocupa de verdad por las personas y su bienestar, mientras que el sistema monetario ya está tan distorsionado que la preocupación por las personas es realmente secundaria. Si es que existe en absoluto. Los productos se producen según el dinero que pueden obtener. Si hay un problema en la sociedad, resolverlo no es negocio. La economía basada en recursos no se parece a nada que se haya intentado antes. Y con toda nuestra tecnología actual podemos crear abundancia. Podría usarse para mejorar el nivel de vida de todo el mundo. Abundancia en todo el mundo si utilizamos nuestra tecnología con sabiduría y cuidamos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil hablar de él porque el público no está suficientemente informado de cuál es el estado de la tecnología. Hoy en día no tenemos que quemar combustibles fósiles. No tenemos por qué usar nada que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las energías alternativas que propone el establecimiento, como hidrógeno, biomasa e incluso la nuclear, son altamente insuficientes, peligrosas, y existen solo para perpetuar la estructura de ganancia que la industria ha creado. Cuando miramos más allá de la propaganda y las soluciones que las compañías energéticas proponen, encontramos un torrente aparentemente interminable de energía limpia, abundante y renovable para generar potencia. La energía solar y eólica son bien conocidas por el público, pero el verdadero potencial de estos medios permanece acallado. La energía solar derivada del sol tiene tal abundancia que 1 hora de luz a mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si pudiéramos capturar el 1% de esta energía, el mundo no tendría que usar petróleo, gas o ninguna otra. La cuestión no es la disponibilidad, sino la tecnología para aprovecharla. Y existen muchos medios avanzados en la actualidad que podrían lograr eso, si no estuvieran impedidos por la necesidad de competir por una parte del mercado con las estructuras de poder establecidas de las energías tradicionales. Luego está la energía eólica. La energía eólica ha sido muy criticada como débil e inviable por el hecho de tener que estar localizada. Esto simplemente no es verdad. El Departamento de Energía de Estados Unidos admitió en el 2007 que si el viento fuera aprovechado en su totalidad en solo 3 de los 50 estados, se podría abastecer de energía a toda la nación. Y están los medios poco conocidos como la energía producida por las mareas y las olas. La energía de las mareas es derivada del desplazamiento de las mareas en el océano. Instalando turbinas que capturen este movimiento, se genera energía. En Gran Bretaña hay 42 sitios señalados como disponibles. El 34% de toda la energía de Gran Bretaña podría provenir solamente de la energía de las mareas. La fuerza de las olas que extrae energía del movimiento de la superficie oceánica tiene un potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año.
Esto significa que el 50% del total de la energía en el planeta podría ser producido solamente por este medio. Ahora, es importante puntualizar que las energías generadas por las mareas, las olas, la solar y la eólica, no requieren ninguna energía preliminar para funcionar, a diferencia del carbón, petróleo, gas, biomasa, hidrógeno y todas las demás. Combinando estos 4 medios y aprovechándolos eficientemente a través de la tecnología, se podría abastecer de energía al mundo para siempre. Hay otra forma de energía limpia y renovable que la supera, la energía geotérmica. La energía geotérmica utiliza lo que se denomina minería hidrotermal, que con un simple proceso que utiliza agua es capaz de generar enormes cantidades de energía limpia. En 2006, un reporte de MIT sobre la energía geotérmica sostenía que 13.000 zetajulios de energía están disponibles en la Tierra, con la posibilidad de que 2.000 zetajulios sean fácilmente extraíbles con tecnología mejorada. El total del consumo de energía de todos los países del planeta es alrededor de medio zetajulio al año. Esto significa que se podrían abastecer de energía durante 4.000 años con solo este recurso. Y cuando comprendamos que la generación de calor de la Tierra es constantemente renovada, esta energía realmente es ilimitada. Podría ser usada para siempre. Estas fuentes de energía limpia y renovable son solo algunos de los recursos disponibles. Y con el tiempo hallaremos más. La gran revelación es que disponemos de abundante energía sin necesidad de polución, fuentes convencionales y, lo mejor, sin costo. ¿Y qué ocurre con el transporte? Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son el automóvil y el avión, los cuales necesitan principalmente combustible fósil para funcionar. En el caso de los automóviles, la tecnología para alimentar un auto eléctrico durante más de 300 kilómetros con una sola carga existe desde hace muchos años. Debido a que las patentes de las baterías son controladas por la industria petrolera, lo que junto a la presión política de la industria energética limita su disponibilidad en el mercado, se crean barreras para hacer accesible esta tecnología. No existe ninguna razón, salvo los corruptos intereses por obtener ganancias, para que cada vehículo en el mundo no pueda ser eléctrico y totalmente limpio, con cero necesidad de gasolina. En cuanto a los aviones, es hora de que nos demos cuenta que este medio de viajar es ineficiente, engorroso, lento y causa demasiada polución. Este es un tren maglev. Utiliza propulsión magnética. Está totalmente suspendido sobre un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada en un viaje en avión. El tren no tiene ruedas, así que no existe desgaste. La velocidad máxima actual de versiones de esta tecnología, como la usada en Japón, es de 581 kilómetros por hora. Sin embargo, esta versión de la tecnología es muy obsoleta. Una organización llamada ET3, que tiene conexión con el proyecto Venus, ha establecido que otra versión del maglev puede viajar a casi 6.500 kilómetros por hora, en un tubo fijo sin fricción que puede ir sobre la tierra o bajo el agua. Imagine ir de Los Ángeles a Nueva York en un descanso para el almuerzo, o de Washington a Pekín en 2 horas. Este es el futuro de los viajes continentales e intercontinentales. Rápido, limpio, con solo una pequeña parte de la energía que usamos hoy para lo mismo. De hecho, entre la tecnología maglev, la batería de almacenamiento avanzado y la energía geotermal, no habría razones para quemar combustible fósil nunca más. Y podríamos realizar esto ahora, si no estuviéramos retenidos por la paralizante estructura de beneficios. Estados Unidos está inclinado hacia el fascismo. Tiene la propensión por su filosofía y religión dominantes de sostener puntos de vista fascistas. La industria de Estados Unidos es esencialmente una institución fascista. Si uno no entiende esto, en el momento que marca tarjeta en su trabajo, ingresa en una dictadura. Se nos inculcan ideas sobre la respetabilidad del trabajo. Y yo lo veo como esclavitud pagada. A uno lo educan para creer que debe ganarse la vida con el sudor de la frente. Eso es lo que esclaviza a la gente, liberando a las personas de los trabajos pesados y repetitivos que los hacen ignorantes. En nuestra sociedad, que es una sociedad basada en los recursos, las máquinas liberan a la gente.
No podemos imaginar eso debido a que nunca conocimos esa clase de mundo. Si miramos hacia atrás en la historia, observamos claramente un patrón que indica que la automatización de las máquinas ha ido reemplazando lentamente el trabajo del hombre. Desde la desaparición del ascensorista hasta la automatización casi completa de plantas para producción de autos. El hecho es que a medida que avanza la tecnología, la demanda de fuerza laboral humana va disminuyendo continuamente. Esto crea un conflicto serio, que prueba la falsedad del sistema laboral basado en el monetarismo. Porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, dada la prioridad fundamental del lucro por parte de la industria, las personas continuarán siendo despedidas y reemplazadas por máquinas. Cuando la industria adopta una máquina en lugar de acortar el día de trabajo, lo que hacen es despedir gente. Uno pierde su trabajo. Así que tiene razón en temerle a las máquinas. En una economía de recursos basada en la alta tecnología, se podría decir que por lo menos alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales podrían ser reemplazadas por máquinas, liberando a los humanos para vivir sin servidumbre. Para esto sirve la tecnología. Y en un tiempo, con nanotecnología y otras formas avanzadas de ciencia, no es muy disparatado imaginar que incluso operaciones médicas complejas también podrían ser llevadas a cabo por máquinas. Y basándonos en los antecedentes, con más altas tasas de éxito que las que el hombre consigue en la actualidad. El camino es claro, pero nuestra estructura basada en el monetarismo que requiere trabajo por dinero impide ese progreso. Los seres humanos necesitan trabajo para sobrevivir. La conclusión es que este sistema debe desaparecer, o jamás seremos libres, y la tecnología será paralizada constantemente. Tenemos máquinas que limpian cloacas y liberan al hombre de ese trabajo. Así que miren a las máquinas como una extensión de la capacidad humana. Además, muchas ocupaciones actuales simplemente no tendrán una base para existir en una economía basada en los recursos, como cualquiera asociada con la administración del dinero, publicidad, además del propio sistema legal. Porque sin el dinero, muchos de los crímenes que existen hoy no existirían. Virtualmente todas las formas del crimen son consecuencias del sistema monetario, ya sea en forma directa o por la neurosis infligida a través de las penurias financieras. Es por eso que las leyes en sí mismas podrían finalmente desaparecer. En lugar de tener una señal que dice conduzca con cuidado, resbaladizo cuando está mojado, se coloca material abrasivo sobre la carretera y así no resbala. Y cuando una persona conduce ebria y el auto zigzaguea, hay un pequeño péndulo que oscila adelante y atrás y que llevará el auto a que se estabilice y se detenga. En vez de una ley, una solución. Un sonar y un radar en los vehículos evitarían una colisión. Las leyes hechas por el hombre son intentos de lidiar con problemas que al no saber cómo resolverlos, las crean. En Estados Unidos, el país más privatizado y capitalista del planeta, no nos debería extrañar que también tenga la mayor población penitenciaria del mundo, y aumentando cada año. Estadísticamente, la mayoría de esta gente no tiene educación y proviene de comunidades pobres y sin recursos. Y al contrario de lo que dice la propaganda, es este condicionamiento ambiental el que los atrae hacia un comportamiento violento y criminal. Sin embargo, la sociedad mira hacia otro lado en lo que respecta a este asunto. Los sistemas legal y penitenciario son solo más ejemplos de cómo nuestra sociedad evita examinar la raíz de las causas del comportamiento. Nos gastamos miles de millones cada año en prisiones y policía, mientras solo una fracción se gasta en programas contra la pobreza, que es una de las variables más fundamentales responsables del crimen. Y mientras tengamos un sistema económico que prefiere, y de hecho crea, escasez y privaciones, el crimen nunca desaparecerá. Si la gente tuviera sus necesidades básicas satisfechas, sin servidumbre, deuda, trueque o comercio, se comportaría de un modo muy diferente. Lo que hace falta es que todas estas cosas estén disponibles sin un precio. Pero hace falta un precio. Si no, ¿qué es lo que motivaría a la gente? Si el hombre tiene todo lo que quiere, estaría todo el día tomando el sol. Este es el mito que se perpetúa.
La gente de nuestra cultura está formada para creer que el sistema monetario produce incentivos. Si tuvieran acceso a todo, ¿por qué querrían hacer algo? Perderían su incentivo. Eso es lo que se nos enseña para respaldar el sistema monetario. Pero si quitamos el dinero de la ecuación, habría otros incentivos. Incentivos muy diferentes. Cuando la gente tiene resueltas sus necesidades, sus incentivos cambian. ¿Qué hay de la luna y las estrellas? Surgen nuevos incentivos. Si uno pinta un cuadro que le gusta, disfrutará dándoselo a otra persona, no vendiéndolo. Creo que la mayor parte de la educación que veo hoy en día es esencialmente producir personas listas para un trabajo. Es todo muy especializado, no son generalistas. La gente no sabe mucho de muchos temas distintos. No creo que se pudiera hacer que la gente fuera a la guerra si supieran mucho sobre muchas cosas. Creo que la educación consiste mayormente en memorizar, y no se les enseña a resolver problemas. No se les dan las herramientas ni emocionales ni en su propio campo de cómo desarrollar un pensamiento crítico. En una economía basada en recursos, la educación sería muy diferente. El punto principal de nuestra propuesta es el desarrollo mental y motivar a cada persona a alcanzar su mayor potencial. Porque nuestra filosofía es que cuanto más inteligente es la gente, más rico es el mundo, porque todos contribuyen al mismo. Cuanto más inteligentes sean sus niños, mejor será su vida, porque contribuirán más constructivamente al entorno y a mi vida. Porque todo lo que diseñamos en una economía basada en recursos se aplicará a la sociedad. No existiría nada que lo retuviera. Patriotismo, ejército, armada. Todo eso indica que aún no somos civilizados. Los niños preguntarán a sus padres, ¿es que no veían la necesidad de las máquinas? Papá, ¿no veías que la guerra es inevitable cuando produces escasez? ¿No era obvio? Por supuesto, el niño entenderá que éramos estúpidos, educados meramente para servir a las instituciones establecidas. Somos una sociedad tan abominable y enferma que no apareceremos en los libros de historia. Dirán que las grandes naciones se apoderaban de las pequeñas usando la fuerza y la violencia. La historia se considerará comportamiento corrupto hasta el comienzo del mundo civilizado, que existirá cuando todas las naciones trabajen juntas. La unificación mundial se dará trabajando hacia un bien común para todos los seres humanos sin que nadie sea sirviente de nadie, sin estratificación social, sin elitismo, ya sea un elitismo técnico u otro tipo de elitismo, erradicado de la superficie de la Tierra.